Mi jefa me corrió por ir al funeral de mi padre. Al día siguiente, nadie se presentó a trabajar. Tengo 32 años y nunca pensé que sería la razón por la que un departamento entero renunciara. No soy sindicalista ni ese tipo de líder carismático. Soy solo un tipo normal que trabaja en contabilidad en una empresa de tecnología mediana. O al menos lo era, hasta hace 2 semanas. Todo empezó cuando recibí la llamada de que mi papá había sufrido un infarto fulminante. Estaba en mi escritorio, enterrado en hojas de cálculo para el reporte trimestral. Mi celular se encendió con el número de mi mamá. En cuanto escuché su voz quebrarse, supe que mi papá había muerto. Así, de golpe. El hombre que me enseñó a andar en bici, que fue a todos mis partidos de béisbol, que me ayudó a mudarme a mi primer depa, se fue, a los 64 años. Me quedé ahí, mirando el monitor con los ojos nublados, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Cuando logré recomponerme lo suficiente como para hablar, fui a la oficina de mi jefa. Le voy a llamar Karina. Llevaba 3 años como jefa del departamento y era famosa por seguir el reglamento al pie de la letra, sin excepciones. Toqué la puerta y entré cuando me dijo que pasara. Ni siquiera levantó la vista de la computadora. «Necesito pedir un permiso de emergencia», dije con la voz más firme que pude. «Mi papá acaba de fallecer. Tengo que viajar a Guadalajara para el funeral y ayudar a mi mamá con los trámites». Karina por fin levantó la mirada, pero su expresión no cambió ni tantito. «Necesito irme mañana, y probablemente estaré fuera una semana», agregué. Negó con la cabeza. «Imposible. El reporte trimestral es la próxima semana y tú eres el responsable principal. ¿Sabes lo importante que es?» Me quedé ahí, pasmado. «Mi papá murió hace 1 hora. Necesito estar con mi familia. Todos tenemos problemas personales», respondió volviendo a su pantalla. «Pero los plazos no cambian. Puedes tomarte 2 días como máximo. Es todo lo que puedo autorizar». «¿2 días? ¿2?» repetí sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la tristeza. «No me alcanza ni para viajar, asistir al funeral y regresar. Lamento tu pérdida», dijo sin sonar nada arrepentida. «Pero tenemos obligaciones aquí. La empresa depende de que cumplamos con las fechas». Respiré hondo. «Necesito una semana. Necesito. Puedo trabajar a distancia cuando pueda, pero tengo que estar con mi familia». «2 días», repitió tajante. «Tómalo o déjalo». Salí de su oficina medio en shock. Me senté en mi escritorio y me quedé mirando la foto de mi familia que tengo junto al monitor. Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, en la graduación de ella el año pasado. Él se veía tan orgulloso, tan lleno de vida. No podía creer que ya no estaba. Mi compañera de cubículo, Teresa, notó que algo andaba mal y me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado, tanto con mi papá como con Karina. Se quedó helada. «Eso no está bien», dijo. «Tiene que ir en contra de alguna política de la empresa». Tomé el manual del empleado. Ahí estaba, clarito. Hasta 5 días de permiso por duelo en caso de un familiar directo. Imprimí la página y regresé a la oficina de Karina. «El reglamento dice que tengo derecho a 5 días», le dije, dejando el papel sobre su escritorio. Apenas lo miró. «Eso queda a discreción de la gerencia. Y en este momento decido que solo puedo darte 2 días. El momento es desafortunado, pero el reporte es prioridad». Sentí que algo se me rompía por dentro. «El funeral de mi papá es prioridad», dije en voz baja. «Me voy a tomar la semana. Trabajaré desde casa cuando pueda, pero voy a estar con mi familia». Su expresión se endureció. «Si te vas, ni regreses. Lo consideraré abandono de trabajo». La miré, sin poder creer lo que estaba escuchando. Luego, sin decir una palabra más, regresé a mi escritorio, apagué la computadora y empecé a guardar mis cosas. Teresa me veía con los ojos muy abiertos. «¿Qué vas a hacer?», susurró. «Ir al funeral de mi papá», respondí. Salí del edificio en estado de shock. Acababa de renunciar o me habían corrido. Ni siquiera lo sabía. Solo sabía que tenía que comprar un boleto para Guadalajara. Esa noche, mi esposa me abrazó mientras por fin me derrumbaba. Entre sollozos, le conté todo lo que había pasado. Ella estaba furiosa, pero me apoyó. «Vamos a resolverlo», me dijo. «Ahorita lo importante es que estés con tu mamá. Tenemos ahorros. Vamos a estar bien». A la mañana siguiente, mientras hacía la maleta, recibí un mensaje de Teresa. «Recursos Humanos quiere hablar contigo. Karina dijo que renunciaste». Llamé a RH y expliqué la situación. La analista, a quien llamaré Marisol, sonaba preocupada pero evasiva. «Voy a revisar lo que pasó», me dijo. «Mientras tanto, si puedes enviarnos la documentación del fallecimiento de tu papá, ayudaría». En cuanto tuve el acta de defunción, la envié junto con los datos del velorio. Luego tomé el vuelo y pasé la siguiente semana en una nube de tristeza, ayudando con los arreglos y consolando a mi mamá, que parecía haber envejecido 10 años en una semana.
A mitad de esa semana recibí otro mensaje de Teresa. Todos están indignados por lo que te hicieron. La noticia se había corrido. Yo seguía sumido en el duelo, pero entre un día y otro me conecté un par de veces para avanzar con el reporte. No por Karina, sino por mis compañeros, para que no se vieran sobrecargados. Nunca olvidaré el sonido del teléfono esa mañana. Era Teresa, mi compañera de cubículo. Su voz temblaba, casi como si no quisiera decirme lo que iba a decir. «Nadie fue a trabajar hoy», susurró. Nadie, absolutamente nadie. Ni contabilidad, ni finanzas. Me quedé callado. Pensé que no había escuchado bien. ¿Cómo que nadie?, pregunté. Literalmente, las oficinas están vacías. Karina llegó a las 8. Y no había nadie más. Reclamó. Llamó a Recursos Humanos, pero ni siquiera ellos le contestan. Está fuera de sí. Me quedé sentado en la cama con el teléfono en la mano, sin saber si sentir alivio o miedo. Era una sensación extraña. Por primera vez desde que murió mi papá, no sentía culpa. Sentía algo distinto, algo como justicia. Mi esposa, Daniela, salió del baño con una toalla en el cabello. ¿Quién era?, preguntó. Teresa. Dice que todos faltaron al trabajo. ¿Todos?, repitió sorprendida. Sí, por mí. Ella se sentó a mi lado. Me tomó la mano. Entonces no estaba solo. Asentí, mirando el piso. No sabía si eso me consolaba o me pesaba aún más. Pasé el resto del día entre mensajes de excompañeros y llamadas de apoyo. Uno de ellos, Mario, me escribió. No hiciste nada malo. Nos hartamos. Esto solo lo detonó. Aún así, algo dentro de mí se resistía a creer que una empresa entera se paralizara por un solo acto de empatía. Pero cuando entré al grupo de trabajo en WhatsApp, lo confirmé. Más de 20 personas escribiendo lo mismo. Lo que hicieron contigo fue inhumano. Me quedé mirando la pantalla. Karina había logrado lo que ningún jefe debería. Unir a todos, no por admiración, sino por repudio. A media tarde, recibí un correo de Recursos Humanos. Asunto: seguimiento a su situación laboral. Decía con ese tono impersonal de siempre que la empresa lamenta la confusión sobre su estatus, pero de momento su renuncia fue procesada y no puede revertirse hasta próxima revisión trimestral. Traducción: no piensan hacer nada. Daniela lo leyó conmigo. No quieren admitir que se equivocaron. No, respondí. Quieren que me canse, que desaparezca. Pero lo que no sabían era que, después de ver a mi madre romperse junto al ataúd de mi padre, ya nada me intimidaba. El miedo había cambiado de forma. Esa noche, mientras cenábamos, me llegó un mensaje inesperado. Era Marisol, la analista de RH que había sido amable conmigo. «Podrías venir mañana a hablar con nosotros. Confidencial. No lo comentes con nadie». Sentí una punzada en el estómago. Daniela me miró. «¿Vas a ir?» «Sí», dije, sin pensarlo. «No tengo nada que perder». Dormí poco. Tenía el presentimiento de que algo más grande estaba por ocurrir. Al día siguiente tomé un café rápido y conduje hasta las oficinas. El estacionamiento estaba medio vacío, y el guardia de seguridad me reconoció enseguida. «Señor, pensé que ya no trabajaba aquí». «Yo también», respondí con una media sonrisa. El elevador se detuvo en el piso 5. Las puertas se abrieron y lo primero que noté fue el silencio. No el silencio normal de una oficina concentrada, sino ese silencio tenso que se respira cuando hay miedo. En la recepción, Karina discutía por teléfono. «No pienso rehacer el reporte desde cero. No hay personal. No es mi culpa si nadie quiere venir». Me escondí detrás de una columna, sin querer cruzarla. Marisol apareció al fondo y me hizo una seña con la mano. «Ven rápido», me dijo en voz baja. «No quiero que ella te vea». Entramos a una sala pequeña. Cerró la puerta y suspiró. «Mira», empezó. «No puedo decirte mucho, pero lo que pasó ayer llegó hasta Dirección General. ¿Quieren tu versión?» «¿Mi versión?», pregunté, incrédulo. «Sí. Alguien filtró los mensajes del grupo donde todos te apoyaban. No sé quién fue, pero ahora todos en la empresa lo saben». «¿Filtró? ¿A quién?» «A los directivos. Y quieren escucharte antes de tomar decisiones». Me quedé mudo. No sabía si sentir miedo o esperanza. Marisol me dio una carpeta. «Léela. Es una convocatoria formal para entrevista interna. Mañana, 9 de la mañana». Salí de ahí con el corazón acelerado. En el pasillo crucé por primera vez la mirada con Karina. Sus ojos fríos me recorrieron de arriba a abajo. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin moverse. «Me citaron». «¿Quién?». «Dirección». Por primera vez vi algo que nunca había visto en ella. Duda. No rabia ni desprecio. Duda. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada más. Al salir del edificio, sentí algo que no sentía hacía mucho. El aire fresco no dolía. Tal vez, por fin, algo estaba cambiando. Pero cuando llegué a casa esa tarde,
Encontré a Daniela esperándome con el teléfono en la mano. «Te están llamando de recursos humanos otra vez», dijo. «Dicen que la entrevista se adelantó». ¿Adelantó? ¿Para cuándo? «Para hoy. En 20 minutos». Me quedé quieto, con el corazón latiéndome en los oídos. No sabía que ese día sería el comienzo de algo que nadie en la empresa olvidaría jamás. Llegué a las oficinas con el corazón en la garganta. No había planeado regresar tan pronto, y mucho menos así, con una entrevista adelantada que olía a maniobra improvisada. El guardia me dejó pasar sin decir nada. Parecía confundido, como todos. Cuando el elevador se abrió, noté que el ambiente había cambiado. Ya no era el silencio de un día vacío. Era un murmullo constante, tenso, como el de un lugar que intenta parecer normal mientras se desmorona. Marisol me esperaba en la recepción. «Gracias por venir tan rápido», dijo con una sonrisa nerviosa. «Los directivos quieren resolver esto antes del fin de semana». ¿Resolver qué? Todo. Me condujo hasta una sala de juntas que pocas veces había visto abierta. Adentro había 3 personas. El director general, un hombre serio de unos 50, una abogada corporativa y una mujer que reconocí de Recursos Humanos Central, de Ciudad de México. Karina no estaba. El director me saludó con la formalidad de quien intenta parecer empático sin comprometerse. «Gracias por venir, señor Ramírez. Sabemos que ha sido una semana difícil». Asentí, sin saber bien qué decir. «Queremos escuchar su versión de los hechos», añadió la abogada, abriendo su laptop. «Todo lo ocurrido desde el día del fallecimiento de su padre». Respiré hondo. Conté todo, sin adornos. La llamada, la negativa de Karina, los 2 días de permiso, el manual de empleados, su respuesta. No exageré nada. No añadí drama. Solo hablé como quien ha rehecho la escena 1000 veces en su cabeza. El director tomaba notas. La mujer de RH asentía en silencio. «¿Tiene pruebas de lo que mencionó?», preguntó la abogada. Saqué de mi carpeta la copia impresa del reglamento interno, con la parte subrayada que decía 5 días por fallecimiento de un familiar directo. Esto estaba vigente al momento. El director suspiró. «¿Y después de eso?». «Me fui al funeral. Nunca presenté una renuncia». Ella decidió interpretarlo así. Hubo un silencio incómodo. Luego, la mujer de RH habló por primera vez. «Señor Ramírez, ¿sabía que más de 30 empleados no se presentaron después de su despido?». «Sí», respondí con calma. «Me lo dijeron, pero no tuve nada que ver». «No lo dudamos», dijo el director. Pero el impacto fue enorme. El reporte trimestral se detuvo, y los clientes están exigiendo explicaciones. Por un segundo, pensé que iban a culparme, pero el tono del director cambió. «También hemos recibido múltiples quejas sobre la conducta de la señora Karina Gómez. Su nombre aparece en casi todos los correos que revisamos». Marisol me miró desde el rincón. Leí en sus ojos que algo se estaba moviendo dentro de la empresa. La abogada cerró la laptop y se recostó. «Necesitaremos su testimonio por escrito. Pero antes de eso, la dirección quiere hacerle una propuesta». Mi respiración se detuvo un instante. «¿Propuesta?». «Sí, que se reincorpore temporalmente para ayudar a reorganizar su departamento. Nadie conoce los procesos como usted». Me quedé en silencio, asimilando la idea. «¿Karina sigue siendo mi jefa?», pregunté. El director intercambió una mirada con la abogada. «Digamos que está bajo revisión». La palabra revisión me supo a justicia contenida. Acepté, pero con una condición, que todo quedara por escrito. Firmamos una hoja provisional y me entregaron un pase temporal. Al salir, sentí que el edificio me observaba, como si cada escritorio vacío guardara un secreto. Pasé por la cafetería y me encontré con Teresa. Al verme, casi se le cae el vaso. «No puede ser», dijo sonriendo. «¿Volviste?». «Solo por unos días». «Bueno, ya es más que nada. La gente está esperándote». «¿Esperándome?». Teresa asintió bajando la voz. «Muchos planean regresar, pero solo si tú estás de vuelta. Nadie confía en Karina». Ese día apenas pude concentrarme. Me quedé en mi escritorio revisando correos antiguos. Encontré decenas de mensajes con mi nombre copiado en cadenas de trabajo que ahora estaban congeladas. Todo el departamento de contabilidad era un campo vacío. A las 6 de la tarde, el elevador se abrió. Era Karina. Llevaba el rostro cansado, los ojos hinchados, pero el mismo tono autoritario. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con esa voz de hielo. «Me pidieron volver». «¿Quién?». «Dirección general». Su boca se contrajo. Se acercó lentamente como si temiera que alguien más escuchara. «No creas que esto cambia nada», susurró. «Nadie es intocable». No respondí, solo la observé. Algo en su forma de hablar me hizo pensar que ya sabía que había perdido poder. Ella dio media vuelta y se fue, dejando tras de sí un silencio denso. Cuando salí esa noche, el estacionamiento estaba desierto. Encendí el auto, respiré hondo, y el teléfono vibró.
Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: mañana, reunión de emergencia. 8 a.m. Dirección general. Me quedé mirando la pantalla, sin saber si debía sonreír o preocuparme, porque esa reunión iba a decidir quién quedaba en pie. Esa mañana llegué más temprano que nunca. El aire olía distinto, como si el edificio entero supiera que algo estaba a punto de romperse. El estacionamiento, casi vacío la semana anterior, ahora tenía varios autos conocidos, los de mis compañeros. Por primera vez en días, sentí algo parecido a esperanza. Subí al 5º piso. La puerta del departamento de contabilidad estaba abierta. Dentro, Teresa, Mario y algunos más estaban de pie, conversando en voz baja. Cuando me vieron, todos se callaron, y luego, poco a poco, empezaron a aplaudir. No era un aplauso escandaloso. Era lento, contenido, como una señal de respeto silencioso. «No hiciste nada mal, compa», dijo Mario, dándome una palmada en el hombro. Era cuestión de tiempo que esto explotara. No supe qué responder. Solo asentí, con la garganta apretada. La gente había regresado, sí, pero no para continuar como antes. Todos tenían esa mirada de quien ya no teme perder nada. A las 8 en punto, apareció Marisol. «La dirección ya está reunida. Quieren a todos los del equipo de contabilidad presentes», dijo con tono serio. Nadie se movió. «Vamos», añadió. «Es importante». El pasillo hasta la sala de juntas parecía más largo que nunca. Adentro, los directivos estaban sentados en una línea tensa de trajes y carpetas. Karina estaba al fondo, con los brazos cruzados, los labios apretados y el rostro pálido. El director general comenzó. Esta reunión tiene como objetivo revisar los acontecimientos recientes y el impacto en la operación. Su voz era firme, pero había un dejo de incomodidad. Todos sabían que la empresa había quedado expuesta. Hemos recibido reportes sobre un ambiente laboral hostil, irregularidades en el manejo de permisos y un nivel de estrés que ha derivado en ausentismo generalizado, continuó. La palabra hostil resonó en la sala como un golpe seco. Karina se acomodó en su asiento. «Con todo respeto», dijo levantando la mano. «Eso es exagerado. Estamos hablando de un grupo de empleados que decidió ausentarse en masa, rompiendo reglas básicas. ¿Por qué lo hicieron, cree usted?», preguntó el director. Karina dudó. «No lo sé. Influencia, emociones mal manejadas. Tal vez un malentendido». Entonces Teresa dio un paso adelante. «No fue un malentendido», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Fue una consecuencia. Nadie soportaba más su forma de tratarnos». Un murmullo recorrió la sala. Karina la fulminó con la mirada. «Tienes derecho a opinar, Teresa», dijo con veneno. «Pero recuerda quién te dio tu puesto». Teresa respiró hondo. «Sí, usted me lo dio. Y también fue quien me gritó frente a todos porque pedí un día para acompañar a mi madre al hospital». El silencio fue absoluto. La abogada de la empresa tecleaba sin parar, registrando cada palabra. El director se giró hacia mí. «¿Usted quiere añadir algo, señor Ramírez?» «Solo que no buscaba esto», dije con calma. «Solo quería despedir a mi padre». Esa frase cambió el aire en la sala. Algunos bajaron la mirada. Otros cruzaron los brazos, incómodos. Karina intentó defenderse. «El protocolo exige priorizar entregas críticas. No podemos detener la empresa por temas personales. Por temas humanos», la corrigió el director sin levantar la voz. «No personales, humanos». Ella se quedó muda. Después de unos segundos, el director cerró la carpeta. De momento, la señora Gómez queda suspendida mientras se realiza una auditoría interna sobre su gestión. Karina se levantó de golpe. «¿Suspendida? Esto es un error. Llevo 3 años dirigiendo este departamento con resultados impecables». «Precisamente por eso», dijo el director, «queremos revisar cómo se lograron». El eco de la puerta al cerrarse tras ella sonó como un cierre de ciclo. Cuando salimos, nadie habló por un momento. Luego Teresa me abrazó. «No sé si esto sea justicia», dijo, «pero al menos ya no tenemos miedo». Volví a mi escritorio. Miré el monitor apagado, la taza que había dejado allí una semana antes, la foto de mi familia. Me senté y por primera vez en días respiré sin ese nudo en el pecho. Pasó 1 hora, luego otra. A las 11, me llegó un correo del director. «Estimado señor Ramírez, solicitamos su colaboración para revisar los reportes financieros pendientes. Considérese encargado temporal del área mientras concluimos la auditoría». Encargado temporal. Leí la frase varias veces, incrédulo. Mario, que estaba cerca, vio mi expresión. «¿Qué pasa?», le mostré la pantalla. «No», dijo sonriendo. «¿En serio?». «Sí». «Pues felicidades, jefe». La palabra jefe me sonó extraña, pero algo en su tono tenía afecto, no burla. Esa tarde, cuando todos se fueron, me quedé solo en la oficina. Miré el reflejo del atardecer en las ventanas.
Me pregunté si mi papá, desde donde estuviera, estaría viendo todo eso. De pronto, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté. Silencio. Luego, una voz que reconocí al instante. «Te vas a arrepentir», dijo Karina con un tono gélido, antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono, con el pulso acelerado. Sabía que no iba a rendirse tan fácil. Y tenía razón, porque al día siguiente, alguien intentó sabotear mi trabajo. No dormí bien esa noche. Tenía la sensación de que algo no estaba bien, como si Karina siguiera rondando el edificio incluso suspendida. A las 6 de la mañana ya estaba en la oficina, solo, con un café frío y el ruido de la ciudad todavía despertando. Encendí la computadora, abrí los archivos del reporte trimestral y me quedé helado. Las fórmulas no cuadraban. Había celdas vacías, otras alteradas, y los respaldos automáticos, que siempre se guardaban en la nube, simplemente no existían. Era como si alguien hubiera borrado semanas enteras de trabajo. Sentí un nudo en el estómago. Lo primero que pensé fue en Karina, pero no tenía pruebas, solo intuición. Tomé el teléfono y llamé a Marisol. «Necesito que vengas», le dije. Algo pasó con los archivos. 20 minutos después, ella entró a la oficina con el cabello recogido y una libreta en la mano. «¿Qué encontraste?» «Todo está alterado. Faltan fórmulas, datos. Mira esto». Le mostré la pantalla. Su expresión cambió. «Esto no parece un error». «Lo sé. ¿Tienes idea de quién tuvo acceso?» Karina tenía mi contraseña de respaldo por si yo faltaba. Marisol suspiró. «Entonces tenemos un problema serio». Mientras revisábamos, Teresa llegó, sorprendida de verme tan temprano. «¿Qué pasa?» «Los reportes. Alguien los manipuló». «¿Otra vez Karina?», preguntó, bajando la voz. No respondí, pero mi silencio bastó. A las 8, el director general apareció en la puerta, sin avisar. Venía con 2 miembros del equipo de auditoría. «Recibimos tu mensaje, Ramírez», dijo con tono grave. «Enséñanos lo que encontraste». Les expliqué todo. Las fórmulas, los archivos desaparecidos, la falta de respaldos. Mostré las bitácoras de acceso. Uno de los auditores, un hombre joven con lentes, se inclinó hacia la pantalla. «Aquí está», dijo señalando. «El último acceso fue ayer a las 21:43. «¿Ayer?», pregunté. «Sí, desde el perfil administrativo de Karina Gómez». El director cruzó los brazos. «Está suspendida. No debería tener acceso. Alguien no desactivó sus permisos», dijo el auditor. El silencio que siguió fue incómodo. El director respiró hondo. «Vamos a registrar esto oficialmente. No toques nada». Mientras ellos documentaban la evidencia, yo me quedé mirando el monitor, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Karina no solo quería arruinar mi reputación, quería hundir a todos con ella. Al mediodía, el equipo de TI confirmó que la sesión nocturna provenía del departamento de sistemas y que alguien había usado una tarjeta de acceso física. «¿Dónde consiguió eso?», pregunté. «No lo sabemos», dijo el técnico, «pero revisaremos las cámaras». Pasé la tarde en silencio, ayudando a reconstruir los datos desde copias locales que Teresa y Mario guardaban en sus correos personales. «Menos mal que soy desconfiada», bromeó Teresa mientras pegaba cifras. «Guardé una copia por si acaso». Sonreí por primera vez en el día. «Me salvaste». A las 6, me llamaron a dirección. El director estaba de pie, mirando por la ventana. «Tenemos las imágenes». Me miró con gravedad. «Karina entró anoche con un gafete de mantenimiento». Me quedé sin palabras. «Ya se levantó un reporte formal, y la empresa decidió terminar su contrato», continuó. «Pero hay algo más». Se acercó a su escritorio, tomó una hoja y me la extendió. «A partir de hoy, quedas oficialmente como encargado del departamento. No interino. Encargado». No supe qué decir. «Esto no es un ascenso», aclaró. «Es un reconocimiento a tu integridad». Apreté el documento con las manos. Había soñado muchas veces con dirigir el departamento, pero no así. No después de una guerra silenciosa, de un funeral, de lágrimas. Esa noche, cuando todos se fueron, caminé solo por la oficina vacía. Pasé frente al cubículo de Karina. Su taza seguía ahí. La que decía «I should have won boss». Estaba rota por la mitad, como si alguien la hubiera dejado caer y nadie se atreviera a recogerla. La miré un momento y luego la tiré al bote de basura. Mientras el plástico golpeaba el fondo del cesto, sentí que algo dentro de mí también se cerraba, pero no duró mucho. Al salir del edificio, me crucé con un hombre de seguridad que no conocía. «¿Eres Ramírez?», preguntó. «Sí, esto te lo dejaron en recepción». Me entregó un sobre sin remitente. Adentro, una hoja impresa. Lo que le pasó a Karina no fue justo. Ella no estaba sola. Me quedé mirando esa frase una y otra vez. Era una advertencia. Y por primera vez en semanas, sentí miedo de verdad. Guardé el sobre en el bolsillo y subí al auto con las manos sudadas. No tenía firma, ni sello,
Ni rastro de quién lo había dejado. Solo esa frase, tan directa y vacía que dolía. Ella no estaba sola. No quise mostrárselo a Daniela esa noche. Bastante había pasado ya, y quería creer que era solo una provocación. Pero mientras cenábamos, noté algo raro. Una mezcla de alivio y desconfianza flotaba en el aire. «¿Qué pasa?», me preguntó ella. «Nada, cosas del trabajo». Mentí, girando el sobre dentro del bolsillo. Dormí poco. A las 4 de la mañana me levanté y revisé otra vez los correos. El reporte ya estaba casi reconstruido gracias al equipo, y por primera vez todo parecía en orden. Pero no podía dejar de pensar en esas palabras. A las 8 llegué a la oficina. Teresa me esperaba en la entrada. «No vas a creer esto», dijo, apenas verme. «Alguien entró anoche». «¿Cómo?». El guardia dice que escuchó pasos y que una de las luces quedó encendida. Subimos juntos. El cubículo de Karina seguía vacío, pero su silla estaba movida, y una hoja con números tachados descansaba en el escritorio. «Esto no estaba ayer», dije. Teresa me miró con miedo. «Ramírez, ¿y si no está sola?». Esa frase me heló la sangre. Marisol llegó poco después. Traía ojeras y una carpeta bajo el brazo. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. Dirección descubrió que Karina tenía un aliado dentro del área de sistemas. Alguien que le seguía pasando información incluso después de su suspensión. ¿Sabemos quién? Aún no. Pero sospechan de un técnico que fue contratado por recomendación directa de ella. Me quedé en silencio. Todo encajaba. El acceso nocturno, los archivos alterados, el sobre anónimo. ¿Y qué va a hacer la empresa? Van a revisar todos los accesos remotos. Pero mientras tanto, quieren que cambies todas tus contraseñas y desconectes la red local. Pasé todo el día en eso, restaurando datos, revisando archivos. Sentía que cada clic podía ser una trampa. A las 6, decidí quedarme solo en la oficina. Todos se habían ido, y el edificio se fue quedando en penumbra. Me serví un café y me senté frente a la computadora, intentando concentrarme. De pronto, escuché un ruido, un golpecito seco, como si alguien hubiera cerrado una gaveta. Me asomé. Nada. Luego otro ruido, más lejos. El ascensor. Caminé despacio por el pasillo, con el corazón acelerado. Las luces parpadeaban, y el eco de mis pasos sonaba demasiado fuerte. Me acerqué a la puerta principal y la vi. La sombra de alguien que salía del elevador. Era un hombre alto, con una mochila. Cuando notó mi presencia, se detuvo. «¿Quién eres?», pregunté con la voz firme. «Mantenimiento», respondió sin mirarme. «No hay mantenimiento programado hoy. Solo reviso un reporte», dijo, apretando el paso hacia el servidor. Lo seguí. El tipo intentó abrir la puerta del área técnica, pero estaba bloqueada con un nuevo código. «¿Qué buscas?», pregunté. Se giró. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Era el técnico que siempre veía con Karina, el mismo que instalaba las actualizaciones. Antes de que pudiera decir algo, soltó. «Esto no tiene nada que ver contigo, Ramírez». «Claro que sí», respondí. «Todo esto empezó conmigo». Se fue sin mirar atrás. Bajó por las escaleras de emergencia. Marisol llegó 20 minutos después, alarmada por mi llamada. «¿Lo viste?». «Sí, y sé quién es». Le di su nombre. Ella lo anotó en su libreta. «Gracias». Esto cambia todo. 2 días después, Recursos Humanos envió un comunicado interno. El técnico había sido despedido. Había usado su acceso para copiar bases de datos internas y enviarlas a un correo externo vinculado a Karina. El director me llamó a su oficina. «Queríamos avisarte personalmente», dijo con tono grave pero tranquilo. La investigación se cerró. Karina actuó con ayuda, pero el caso ya está resuelto. ¿Y qué va a pasar con ella? Eso ya no es asunto de la empresa. Asentí. Sabía lo que eso significaba. Estaban dispuestos a enterrar el tema para proteger la imagen de la compañía. Al salir, me crucé con Teresa en el pasillo. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo resuelto», respondí con ironía. ¿Y tú lo crees? No, pero al menos ya sabemos quién era. Ella no estaba sola. Esa noche, por primera vez, intenté dejarlo atrás. Llevé flores al panteón de mi papá y me quedé un rato frente a su tumba. «Ya acabó, papá», le dije en voz baja, «pero aún no me siento en paz». Al regresar a casa, Daniela me esperaba con el teléfono en la mano. «¿Qué pasa?», pregunté. «Te buscan de la televisora local. Quieren entrevistarte por lo que pasó en la empresa». «¿Qué?». «Dicen que quieren hablar del valor humano en el trabajo». La ironía me hizo reír, pero en el fondo sabía que esa entrevista podía cambiarlo todo. No quería dar entrevistas. Nunca me había gustado estar frente a cámaras, ni siquiera en las reuniones de la empresa cuando pedían que alguien del equipo dijera unas palabras. Pero aquella vez, algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. No por orgullo, por justicia. La reportera me llamó a las 10 de la mañana. Su voz era amable, pausada, casi empática.
Nos enteramos de lo que pasó por varios empleados que se comunicaron con nosotros. Me explicó. No vamos a usar tu nombre si no quieres, pero creemos que es importante hablar de cómo las empresas manejan el duelo. Me quedé en silencio. Solo queremos tu versión, sin detalles confidenciales, añadió. Queremos mostrar que detrás de los reportes, de las cifras, hay personas. Esa frase me hizo decidir. Está bien, dije al fin, pero no quiero convertirlo en un escándalo. No lo haremos, prometió. Solo queremos mostrar lo que viviste. Grabamos la entrevista en una cafetería tranquila. No mencioné nombres ni la empresa. Solo conté lo que sentí, cómo me negaron a acompañar a mi padre en su entierro, cómo tuve que elegir entre mi trabajo y mi humanidad. La reportera me escuchó en silencio todo el tiempo, sin interrumpir. Al terminar, me agradeció y me entregó una tarjeta. Saldrá el domingo. Te avisamos antes de publicarla. Pensé que nadie se enteraría. Pero me equivoqué. El lunes siguiente, al llegar a la oficina, noté las miradas. No eran de hostilidad, sino de algo diferente. Respeto. Algunos compañeros me saludaban con una palmada. Otros solo asentían en silencio. En la pantalla del lobby, donde siempre ponían videos motivacionales, alguien había dejado pausado el noticiero local. Y ahí estaba yo, en la cafetería, hablando de empatía y dignidad laboral. El titular decía, cuando la productividad mata la compasión, la historia de un empleado mexicano. Me quedé de piedra. No esperaba que usaran mi rostro. La reportera había prometido anonimato, pero mi voz, mis gestos, eran inconfundibles. Marisol llegó corriendo. «Ramírez, ¿tú diste esa entrevista?» «Sí, pero no iban a usar mi nombre». «No lo usaron, pero todos saben que eres tú». El director general apareció poco después. «Necesito hablar contigo», dijo, con tono grave pero contenido. Entramos a su oficina. Cerró la puerta y cruzó los brazos. No puedo negar que el video ha generado conversación, pero te lo digo como amigo. Hay gente arriba que no está contenta. ¿Por decir la verdad?, pregunté. Por decirla frente a una cámara. No mencioné la empresa. A veces no hace falta, respondió él, bajando la voz. Las personas que trabajan contigo saben. Los clientes también. Hubo un silencio largo. Finalmente suspiró. No te culpo, Ramírez, pero hay cosas que se mueven más rápido que nosotros. Salí de ahí con el estómago revuelto. No sabía si había hecho bien. Al final del día, recibí un mensaje de Teresa. No te arrepientas, todos lo vimos. Y por primera vez, alguien dijo lo que nadie se atrevía a decir. Esa noche, el video comenzó a circular en redes. No se volvió viral en el sentido tradicional, pero miles de personas lo compartieron con frases como «Esto me pasó a mí» o «Por eso renuncié». Era como si la historia, sin nombres ni lugares, hubiera tocado una herida colectiva. Pasaron 2 días. El ambiente en la oficina era raro. Algunos gerentes dejaron de saludarme. Otros me felicitaban en voz baja. Pero yo seguía haciendo mi trabajo. El jueves, mientras revisaba los últimos ajustes del reporte, entró un correo con asunto urgente. Convocatoria extraordinaria. Dirección general. Era una reunión obligatoria para todo el personal administrativo. El mensaje decía que se discutirían nuevas políticas de bienestar laboral. Cuando llegué, la sala estaba llena. El director tomó el micrófono. Sabemos que las últimas semanas han sido difíciles, comenzó, pero también necesarias. Nos han hecho repensar quiénes somos como organización. Hizo una pausa y me miró directamente, sin disimular. Por eso, a partir de hoy, implementaremos una nueva política de apoyo humano en casos de duelo y emergencia familiar. Todos tendrán derecho a 5 días pagados. Y este protocolo se incluirá en el reglamento general. Un murmullo recorrió la sala. La gente empezó a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza. El director bajó la vista y añadió, «No fue idea mía, fue idea de alguien que nos recordó que la empatía también es parte del trabajo». No dijo mi nombre, pero todos voltearon hacia mí. Salí de la reunión en silencio, abrumado. Teresa me alcanzó en el pasillo. «¿Lo ves?», me dijo con una sonrisa. «Al final, ganaste sin pelear». «No gané», respondí. «Solo sobreviví». Pero mientras lo decía, algo en mí cambió. Por primera vez, sentí que lo que había hecho no había sido en vano. Esa misma noche, recibí un mensaje desconocido. No era una amenaza. Era una foto. Mostraba la puerta del departamento de Karina con un letrero nuevo. «Se renta». No supe quién me la mandó. Pero al verla, entendí algo. La historia todavía no había terminado. Cuando vi la foto del departamento de Karina con el cartel de «Se renta», no supe si sentir alivio o inquietud. Me quedé mirando la imagen una y otra vez. El letrero colgaba torcido, como si lo hubieran puesto con prisa. Al fondo, en una de las ventanas, se alcanzaba a ver una cortina corrida a medias, una silueta apenas perceptible. No podía saber si era una ilusión o si alguien aún vivía ahí. No respondí al mensaje, solo guardé la foto. Daniela me vio serio durante la cena.
¿Pasa algo? Nada, solo trabajo. Mentí de nuevo. Era la misma excusa que había usado desde que todo empezó, y ya sonaba vacía. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. La nueva política de duelo se aplicó oficialmente. El ambiente en la oficina cambió y el reporte trimestral finalmente se entregó sin errores. Por primera vez en meses, las cosas parecían funcionar. Hasta que una mañana, al llegar, vi algo en mi escritorio. Una pequeña caja de cartón, sin remitente. Adentro, un bolígrafo negro y una nota escrita con letra firme. A veces los finales no lo son. Nos vemos pronto. Me quedé helado. El bolígrafo era idéntico al que Karina usaba siempre en las juntas. El mismo modelo, la misma marca con su grabado metálico. No quise hacer una escena, pero Teresa notó mi cara. ¿Qué pasó? Nada. Una tontería. ¿Seguro? Preguntó, arqueando una ceja. No tienes cara de tontería. Se lo conté en voz baja. Ella frunció el ceño. ¿Y si solo es alguien del equipo jugando? ¿Quién haría eso? Pregunté, cansado. Nadie tiene tiempo para bromas aquí. A media mañana Marisol me llamó a su oficina. Ramírez, ¿te llegó algo raro hoy? Me preguntó sin rodeos. La miré sorprendido. ¿Por qué lo preguntas? Porque dirección recibió un correo anónimo con fotos tuyas entrando y saliendo del edificio fuera de horario. Alguien quiere insinuar que estás usando información interna sin autorización. Me reí con incredulidad. ¿Otra vez? ¿Van a inventar algo más? Marisol me observó en silencio. No lo sé, pero te recomiendo ser cuidadoso. Hay gente que no superó los cambios recientes. Pasé el resto del día intranquilo. Revisé mis accesos, mis archivos, hasta mis cámaras de seguridad en casa. Todo estaba en orden, pero esa sensación de estar vigilado no se iba. Esa noche, al llegar a casa, Daniela me esperaba con cara de preocupación. ¿Qué pasa? Pregunté. Alguien llamó preguntando por ti. Una mujer. Dijo que era una vieja amiga del trabajo. No dejó nombre. Sentí el estómago apretarse. ¿Qué voz tenía? Firme, segura. Pero cortó cuando le pedí su nombre. Subí al estudio y encendí la computadora. Busqué el número del que me habían enviado la foto del departamento. Lo intenté rastrear, pero era un número temporal, sin registro. Pasaron 3 días sin novedades. Hasta que un viernes, Teresa entró a mi oficina agitada. Ramírez, tienes que ver esto. Me mostró su celular. Era un correo interno reenviado desde un remitente desconocido. Adjunto, un documento con encabezado oficial de la empresa y una fecha antigua. El título decía, Reporte disciplinario, Departamento de Contabilidad. En la primera línea, motivo, negativa injustificada a cumplir plazos críticos. Firmado por Karina Gómez. Teresa tragó saliva. Esto estaba archivado en el sistema, fechado un día antes de que te corrieran. ¿Quién lo encontró? Un técnico de RH revisando archivos antiguos. Dice que apareció ayer, como si alguien lo hubiera subido otra vez. Me quedé mirando el documento. Era la prueba de que Karina había planeado todo antes de que yo siquiera hablara con ella. Un intento de cubrirse por anticipado. Fui directo con Marisol. Le mostré el archivo. Esto cambia todo, dijo ella. Si este documento fue reactivado recientemente, alguien sigue accediendo al sistema con privilegios antiguos. Esa misma tarde, la empresa suspendió temporalmente todas las credenciales de administración. El director me llamó por teléfono. Ramírez, sé que esto parece no tener fin, pero te prometo que encontraremos la fuente. Colgué sintiendo una mezcla de rabia y cansancio. No podía creer que, incluso después de despedida, Karina siguiera teniendo poder para desestabilizarlo todo. A medianoche, mientras trabajaba desde casa, escuché una notificación, un correo nuevo, sin asunto. Solo una línea en el cuerpo del mensaje. No te confundas, Ramírez. La empresa cambió, pero algunas personas no. El remitente era una cuenta sin nombre, pero al abrir los metadatos, vi una dirección IP registrada en Guadalajara. Karina. Me recosté en la silla, sintiendo el corazón latir en el pecho. Pensé en mi papá, en su funeral, en todo lo que había soportado por conservar mi dignidad. Y entendí que, si ella quería seguir jugando, esta vez yo no iba a quedarme callado. Al día siguiente, pedí formalmente una investigación digital interna. Pero mientras escribía el informe, un pensamiento me cruzó la mente. ¿Y si no lo hacía sola? ¿Y si alguien de dentro todavía la ayudaba? No lo sabía. Pero cuando llegué a la oficina ese lunes, un nuevo nombre aparecía en la lista de accesos administrativos. Un nombre que me heló la sangre. Teresa Vargas. Vi el nombre en la pantalla y sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua fría encima. Teresa Vargas. Mi compañera, mi amiga. La única persona que había estado conmigo desde el primer día, la que me defendió, la que lloró de rabia cuando Karina me corrió. Me quedé mirando la lista de accesos, sin entender nada. ¿Cómo podía estar su nombre ahí?
Era una credencial activa con permisos administrativos, el mismo nivel que había tenido Karina antes de ser despedida. Llamé a Marisol inmediatamente. Necesito que veas esto. Ella llegó en menos de 5 minutos. Cuando lo vio, palideció. ¿Tú le diste acceso a Teresa? No, nunca. Entonces alguien lo hizo sin autorización. Nos miramos en silencio. Era difícil procesarlo. Podría ser un error del sistema, intentó decir ella. Tal vez alguien usó su usuario. O tal vez no, respondí. Esa tarde la tensión en la oficina se podía cortar con un cuchillo. Teresa estaba en su lugar, revisando hojas y sonriendo como siempre. No parecía nerviosa. No evitaba el contacto visual. Cuando me vio, levantó la mano. ¿Todo bien, jefe? Asentí. Pero por dentro algo se me torcía en el pecho. Esperé hasta el final del día. Cuando todos se fueron, caminé hasta su escritorio. ¿Podemos hablar un momento?, le dije. Claro, ¿qué pasa?, contestó, sorprendida. Entramos en la sala de reuniones vacía. Cerré la puerta. Hoy encontré algo, dije despacio. Una credencial activa con tu nombre y permisos de administración. Su rostro cambió al instante. ¿Qué? No, eso debe ser un error. Yo no tengo acceso a nada más que mi cuenta. Lo sé, por eso te aviso. Pero necesito saber si alguien más ha usado tu computadora. Ella negó con la cabeza. Solo yo. Bueno, hace unos días un técnico de sistemas me pidió entrar a revisar unas actualizaciones. Era uno nuevo, no recuerdo su nombre. Se me erizó la piel. ¿Cuándo fue eso? El miércoles pasado, el mismo día en que reapareció el documento disciplinario firmado por Karina. Salí de la sala con el corazón acelerado. Llamé a Marisol y le pedí que revisara los registros de ese día. 1 hora después, me devolvió la llamada. Ramírez, esto se está poniendo feo. No hay registro de ningún técnico ese miércoles. Entonces, ¿quién fue? Alguien que usó una credencial falsa. Pero lo más preocupante es que esa conexión se hizo desde un equipo externo, no desde dentro del edificio. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué quieres decir? Que entraron desde fuera. Alguien que tiene las claves del sistema y acceso remoto a los equipos. Me quedé mudo. Karina no solo estaba detrás de todo, estaba operando desde lejos, y alguien dentro de la empresa le abría la puerta digitalmente. A las 9 de la noche, el director general me llamó a su despacho. Ramírez, hemos detectado que alguien está intentando filtrar documentos financieros. Nada grave aún, pero suficiente para preocuparnos. ¿Qué puedo hacer? Ya lo estás haciendo, pero necesito que estés alerta. La gente confía en ti. Esa noche no volví a casa. Me quedé en la oficina, con la luz tenue de la computadora iluminando mi rostro. Cada parpadeo del cursor me recordaba que, de alguna manera, todavía estaba luchando contra fantasmas que se negaban a desaparecer. A medianoche, recibí un correo. Asunto. Te lo advertí. Dentro, solo una frase. El poder cambia de manos, pero no de intención. El cuerpo me temblaba. No por miedo, sino por rabia contenida. A la mañana siguiente, convoqué a una reunión urgente con el equipo. Teresa estaba allí, callada, incómoda. Les conté lo que había pasado, sin dar nombres. Les pedí que, si notaban algo extraño, lo reportaran directamente conmigo. Cuando salimos, ella se acercó. Ramírez, quiero que sepas que no tengo nada que ver con esto. Te creo, respondí, pero no estaba seguro de creerlo del todo. 2 días después, el equipo de seguridad informática descubrió algo más. El acceso que usaba las credenciales de Teresa había sido creado desde una conexión temporal, en Guadalajara. Otra vez Guadalajara. El patrón era claro. Karina seguía moviendo piezas. Esa noche, cuando por fin llegué a casa, Daniela me esperaba con una mirada preocupada. ¿Hasta cuándo vas a dejar que te persigan?, preguntó. Hasta que todo termine, respondí. ¿Y si no termina nunca? Me quedé en silencio. No tenía respuesta. A la mañana siguiente, cuando entré a la oficina, el lugar estaba más silencioso de lo normal. El guardia me detuvo en la entrada. Señor Ramírez, necesita ver esto. Me entregó un sobre cerrado. Era del Departamento de Recursos Humanos. Adentro, una sola hoja. Debido a recientes irregularidades, queda usted suspendido temporalmente mientras se revisan las filtraciones de datos. Me quedé ahí, inmóvil, con el papel temblando en mis manos. Lo primero que pensé no fue en mí, fue en Karina, porque de alguna forma había conseguido volver a ponerme de rodillas, sin siquiera estar presente. Cuando vi la palabra suspendido, sentí que el aire se me escapaba. 3 meses de reconstruir, de resistir, de recuperar la dignidad que me habían arrebatado. Y otra vez, estaba de pie en el mismo punto donde todo empezó, señalado, aislado y con el futuro colgando de un hilo. Esto tiene que ser un error, le dije al guardia.
Él bajó la mirada. Lo sé, señor Ramírez, pero me dijeron que no puedo dejarlo pasar hasta que RH lo autorice. Me di la vuelta lentamente. Afuera, el sol pegaba fuerte, pero todo me parecía gris. Caminé hasta el coche sin saber a dónde ir. Llamé a Marisol, pero no contestó. Envié un mensaje. Nada. Decidí ir directamente a la oficina central, al edificio donde trabajaba el director general. El recepcionista me reconoció enseguida. Lo siento, señor, no puede pasar sin cita. Entonces llámelo. Dígale que estoy aquí. No me iré hasta hablar con él. Me quedé esperando en la recepción por casi 40 minutos, hasta que Marisol apareció, con el rostro tenso y los ojos hinchados. Ramírez, no deberías estar aquí. ¿Qué está pasando?, le pregunté, sin rodeos. Suspiró. Detectaron que los archivos filtrados salieron desde tu cuenta. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Eso es imposible. Ya cambié mis contraseñas. Lo sé, pero la auditoría muestra accesos legítimos desde tu usuario, con tu firma digital. Me apoyé en la pared. No podía creerlo. ¿Y tú crees que fui yo? Marisol me miró con tristeza. No, pero necesito pruebas para demostrarlo. Pasé las siguientes horas revisando todo desde un portátil viejo. Crucé logs, direcciones IP, horarios, ubicaciones. Y entonces lo vi. Cada conexión registrada coincidía con un horario en el que yo estaba en videollamadas o reuniones presenciales. No podía haber sido yo, lo que significaba solo una cosa. Alguien había clonado mi firma digital. Fui directo a ver a Teresa. Ella estaba en su cubículo, concentrada, fingiendo normalidad. «Necesito hablar contigo», le dije con voz dura. Me siguió a una sala vacía. Cerré la puerta. «Dime la verdad, Teresa. ¿Estás ayudando a Karina?» «¿Qué? Por supuesto que no», dijo con los ojos muy abiertos. «¿Por qué dices eso?» «Porque las filtraciones siguen saliendo desde dentro, desde mi cuenta. Y tú fuiste la última en tener acceso a mi equipo cuando el técnico entró». Su respiración se volvió agitada. Yo solo seguí instrucciones. ¿Instrucciones de quién? De ella, susurró. El silencio me golpeó como un trueno. ¿Karina te contactó? Asintió con lágrimas en los ojos. Me escribió desde un número desconocido. Dijo que si la ayudaba a recuperar unos archivos, me recomendaría en otra empresa. Yo pensé que era algo pequeño. No sabía que estaba robando información. Me senté, incapaz de hablar. ¿Tienes los mensajes? Ella asintió, temblando. Sí, no los borré. Esa noche llevé todo a Marisol. Capturas de pantalla, mensajes, correos. La evidencia era clara. Karina había manipulado a Teresa para usar su cuenta y luego desviar los rastros hacia la mía. Marisol me abrazó al final. Gracias por no rendirte. Mañana mismo presentaré esto a la dirección. Al día siguiente la reunión fue rápida. El director general, con gesto serio, me devolvió mi acreditación. Se comprobó su inocencia. Le debemos una disculpa, Ramírez. Solo asentí. No sentía alivio, solo agotamiento. Después de eso, Teresa fue suspendida indefinidamente. Me dolió más de lo que imaginé. No por lo que había hecho, sino porque entendí que todos, de alguna manera, éramos piezas de un sistema que nos empuja a traicionar para sobrevivir. Las semanas siguientes pasaron lentas. La empresa intentó limpiar su imagen con comunicados sobre transparencia y ética laboral. Pero todos sabíamos la verdad. Nada borra el miedo que queda después de un abuso. Una tarde, cuando el sol ya se escondía tras los edificios, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté, esperando cualquier cosa. Silencio. Luego, una voz femenina, calmada, casi susurrante. ¿Valió la pena? Era Karina. ¿Qué quieres?, pregunté, sin alterarme. Solo saber si duermes tranquilo. Yo sí. Muy pronto, tú también podrás hacerlo. Cuando entiendas que nada de esto fue personal, colgó. Me quedé mirando el vacío, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Por primera vez, comprendí que ella no quería venganza, quería control. Y lo más perturbador era que, en parte, lo había conseguido. Seguía dentro de nuestras cabezas. Esa noche, decidí escribir un informe personal sobre todo lo ocurrido. No un documento corporativo, sino un relato humano. Lo titulé «Cuando la empatía se convierte en rebeldía». Lo envié al área de comunicación interna sin muchas expectativas. Una semana después, me llegó un correo del director general, Ramírez. Su texto será incluido en la próxima reunión nacional de liderazgo. Creemos que todos los gerentes deben leerlo. Por primera vez, algo había salido bien. Al final del día, apagué las luces y caminé hacia la salida. Pero antes de irme, pasé frente al cubículo de Karina, aún vacío. En la pared, donde antes colgaba su placa de gerente de contabilidad, alguien había escrito con marcador: «La empatía no se delega». Sonreí, pero en el fondo sabía que aún faltaba un cierre real. Y ese cierre llegó semanas después.
en el lugar más inesperado. Una llamada, una voz conocida, una invitación. Karina quería verme en persona. El mensaje llegó un jueves por la noche. No era una amenaza, ni una provocación, solo una frase corta. Hay cosas que no se pueden explicar por correo. Ven mañana al Café Rubí. 6:00 p.m. K. Leí y releí ese mensaje como si fuera una trampa. Durante semanas había soñado con el momento de enfrentarla, pero cuando por fin tuve la oportunidad, sentí miedo. No miedo físico, miedo de volver a perder el control de mi propia historia. Daniela no quería que fuera. No le debes nada, me dijo, seria. Esa mujer te destrozó la vida. ¿Para qué verla? Porque si no voy, esto nunca va a terminar, respondí. Al día siguiente salí del trabajo antes de que oscureciera. Caminé hasta el café con las manos sudadas y una mezcla de rabia y curiosidad en el pecho. El lugar estaba casi vacío. Una mesa junto a la ventana, 2 cafés humeantes, y ella, Karina. Llevaba el cabello recogido, la mirada cansada, y un gesto que no recordaba. No era la mujer de acero que dictaba órdenes en la oficina. Parecía humana. No pensé que vendrías, dijo con voz baja. Tampoco yo. Nos quedamos unos segundos en silencio. Luego ella suspiró. Supongo que esperas una disculpa. No, respondí. Espero una explicación. Me observó fijamente. Nunca quise arruinarte, pero cuando la gente se rompe, hace cosas absurdas para no perder lo poco que tiene. Negarle a alguien ir al funeral de su padre no es absurdo. Es cruel, tal vez, pero en ese momento la empresa era lo único que tenía. Había perdido a mi madre una semana antes, y ni siquiera me tomé el permiso que me correspondía. Nadie me lo dio. Su confesión me tomó por sorpresa. Así que... lo repetiste. Asintió. Sí. Pensé que la única forma de sobrevivir era volviéndome más dura que ellos. Y lo logré. Hasta que apareciste tú. Sentí un nudo en la garganta. Por un instante, no supe si odiarla o sentir lástima. ¿Y todo lo que vino después? Pregunté. Los sabotajes, los correos, las filtraciones... No todo fue mío, respondió con una sonrisa amarga. Había gente dispuesta a seguir destruyendo solo por conservar su puesto. Algunos todavía trabajan contigo. ¿Teresa? Ella fue un daño colateral. Nunca pensé que lo haría. Solo necesitaba a alguien con acceso. Tomó un sorbo de café y bajó la mirada. Yo ya no tengo nada, Ramírez. Me quedé sin trabajo, sin reputación y con un expediente que ninguna empresa tocaría. Pero vine porque necesitaba que lo escucharas de mí. ¿Qué cosa? Que lo que hiciste cambió algo. Puede que la empresa lo pinte como política interna, pero todos saben que fue por ti. Me quedé callado. Ella se levantó lentamente, dejando unos billetes sobre la mesa. Te debo un favor, dijo. Y aunque nunca me lo pidas, lo pagaré algún día. La vi salir, cruzar la calle y desaparecer entre la gente. Y, de pronto, sentí que todo el peso de esos meses caía de golpe. No era redención lo que buscaba, sino cierre. Y, de alguna forma, esa conversación me lo había dado. Pasaron los meses. El ambiente en la empresa cambió. Ya no había gritos, ni horarios inhumanos, ni correos enviados a medianoche. Se hablaba de empatía, de salud mental, de humanidad. Palabras que antes eran motivo de burla, ahora eran parte de la cultura interna. Marisol fue ascendida al área de dirección. Teresa, después de una suspensión y terapia laboral, volvió como analista en otro departamento. Nunca volvimos a ser amigos, pero cuando nos cruzábamos había un respeto silencioso. Daniela y yo seguimos juntos. Ella fue mi refugio cuando todo parecía derrumbarse, y aunque las cicatrices quedaron, aprendimos a no hablar del pasado, sino de lo que habíamos sobrevivido. Y yo sigo en el mismo escritorio, mirando la misma foto de mi familia, la que estuvo ahí desde el principio. Pero algo cambió. Ahora, cada vez que un empleado pide un permiso por emergencia, soy el primero en firmarlo. No por compasión, sino por convicción, porque entiendo lo que significa. Un día llegó un sobre al departamento, sin remitente. Dentro, una hoja doblada. Gracias por haber sido el tipo de jefe que yo no pude ser. K. La guardé en el cajón sin decir nada. A veces, cuando el trabajo se calma y el silencio llena la oficina, pienso en todo lo que pasó. En la humillación, la rabia, la soledad. Y entiendo que a veces, la justicia no llega con despidos ni ascensos. Llega con el simple hecho de poder mirar atrás sin odio. La vida siguió. Pero cada vez que un nuevo empleado cruza esa puerta, veo en su mirada la misma mezcla de miedo y esperanza que yo tenía cuando todo empezó. Y entonces lo repito para mí, casi como un mantra. El trabajo no define quién eres. ¿La forma en que tratas a la gente? Sí. Apago el monitor, tomo mis cosas y camino hacia la salida. El reflejo del vidrio me devuelve una versión distinta de mí. Más vieja, más cansada, pero libre.
Y mientras cierro la puerta detrás de mí, sé que, esta vez, nadie podrá correrme de mi propia paz.